¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Código Apocalipsis. Un gusto poder estar juntos una vez más y seguir analizando todo lo que acontece a nivel mundial, siempre a la luz de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarte de las señales que nos están indicando que el fin de todas las cosas está más cerca que nunca. Hace aproximadamente 2000 años, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 7, dice: «Mas el fin de todas las cosas se acerca». ¿Qué dice Pedro? Él ya decía en aquel entonces: el fin de todas las cosas se acerca, porque en el fondo la revelación que tenían acerca del desarrollo profético de los eventos mundiales era nada más ni nada menos que un soplo a la luz del tiempo de Dios, y sobre todo teniendo en cuenta que ya se hablaba de la última etapa para que Dios trate con la humanidad. Debemos entender que desde Adán y Eva hasta Abraham pasaron 2000 años. Allí inicia el periodo de la nación de Israel. Desde Abraham hasta Jesucristo transcurrieron 2000 años, y de acuerdo a las profecías de Daniel capítulo 9, versículo 24, la historia de Israel quedó en pausa el día de la muerte del Mesías príncipe, la famosa profecía de las 72 semanas del profeta Daniel. Ahora nosotros estamos en un periodo llamado el periodo de la gracia o el tiempo de la iglesia. Este tiempo de la iglesia se tiene que cerrar para que Dios dé paso, apertura a los 7 años de tribulación y gran tribulación, que será la complementación de las 70 semanas de Daniel, de las cuales una quedó pendiente, Daniel 9, 24 al 27. Hay una semana pendiente en la historia del trato de Dios con Israel. Para que Dios trate con Israel es necesario que la iglesia sea sacada de en medio y se vuelva a centrar Dios en tratar con su nación, que es Israel. Y entonces eso será en un tiempo llamado la angustia de Jacob, o también llamado la 70ª semana del profeta Daniel. Arrancará con el rapto de la iglesia. Y es allí donde mucha gente se pone en disidencia para opinar si el rapto de la iglesia será antes de la tribulación, en el medio de la tribulación y la gran tribulación, o al final del día de la ira final de Dios, que es la batalla de Armagedón. Y si miramos la forma de actuar de Dios en la historia y los periodos proféticos con los cuales Dios trató a la humanidad, encontramos que sí es necesario que el periodo de la iglesia se cierre, que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo presente en el planeta Tierra, a pesar de sus debilidades, se ha quitado de en medio. Por eso el apóstol Pablo dice: pero hay quien lo detiene. ¿Y quién lo detiene? El cuerpo de Cristo no permite que el anticristo se manifieste. Entonces la iglesia será quitada, entrará en acción el anticristo, la nación de Israel recibirá a los que ellos creen que será su Mesías, y entonces se iniciará el trato de Dios con Israel. Todo eso está a punto de acontecer. Hay innumerables señales proféticas que están rodeando al mundo. Pero quiero decirte una cosa: escuché a cierto predicador decir que la parte bíblica que dice que se quema la tercera parte de los árboles y se seca toda hierba verde, ya corresponde a los incendios que estamos teniendo ahora en Grecia, que estamos teniendo en muchos lugares de Europa, de todo el mundo, en California inclusive. Y yo quiero decirte una cosa: no
no corresponde todavía, no es así. Ningún juicio del Apocalipsis no se ha desatado aún. No hemos entrado aún a la 70ª semana del profeta Daniel. No, estamos nosotros a punto de entrar en dolores de parto. Ni siquiera es todavía dolores de parto, porque a pesar del problema sanitario por el cual el mundo atravesó, al final de cuentas, la vida humana no está pasando un periodo de sufrimiento, ni de angustia, ni de tribulación. La gente está viviendo, pero a sus anchas todavía. Inclusive podemos decir que a pesar de los numerosos problemas socioeconómicos que existen en el mundo, como la pobreza extrema, donde se habla de más de 1.000 millones de personas que están sometidas a la pobreza extrema, aún así, esos son datos que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. En realidad, para que entremos en principio de dolores, la humanidad tiene que empezar a sentir angustia, tiene que empezar a haber una gran crisis económica, tiene que haber un enorme estallido social. Está empezando esto en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Cuba, en Europa, en todos los países hay pequeños focos de estallidos sociales, pero todavía no influyen en el resultado final de la economía a nivel mundial. Y de acuerdo a las estadísticas, la economía mundial está muy fuerte. ¿Por qué está fuerte? Porque se gastó muy poco dinero durante la cuarentena y ahora la gente sale y tiene mucho dinero, mucho poder adquisitivo. Entonces, hay una serie de factores en la macroeconomía donde China está haciendo su juego, reteniendo la distribución de productos industrializados por ellos, tratando de generar una inflación a nivel mundial, lo cual gradualmente se va a ir sintiendo. En América Latina hay inflación. Estamos con una sequía en América del Sur, una sequía impresionante. Tenemos más de un año que no tenemos buena lluvia y esto está afectando muchísimo la producción de trigo. Hemos tenido heladas como nunca antes. También fue así en la zona sur de Brasil, que es una zona muy productiva, Río Grande do Sul y toda esa parte. Inclusive ha caído nieve como nunca antes. Entonces hay ciertos factores económicos que van a ir ralentizando la producción agrícola y a medida que se ralentice la producción agrícola van a ir encareciéndose los productos de la canasta familiar. Cuando esto entre en un punto de crisis y empiece a faltar provisión alimenticia a nivel mundial y a nivel de los países, entonces vamos a poder decir que se avisora el principio de dolores. Ahora, toda esta situación puede empezar a complicarse muy rápidamente. Yo creo que están utilizando el proyecto HAARP, donde están controlando el clima. En América del Sur estamos con una sequía sin precedentes, muy prolongada. El río Paraná de Paraguay está un río caudalosísimo, un afluente de navegación y generador de energía eléctrica de la hidroeléctrica de Itaipú. El río Paraná se está cruzando a pie, es decir, caminando. ¿Por qué? Porque la bajante histórica del río Paraná es sin precedentes. El río Paraguay también está con un enorme problema de navegabilidad y se está teniendo que dragar permanentemente para que los barcos puedan llegar con los productos importados o para que puedan salir las exportaciones. Todo esto está como que generando un clima adverso, yo creo que controlado por las fuerzas de élite, para que justamente se complique la producción alimenticia. Y ahora estamos, yo estoy hoy específicamente al 13 de agosto del año 2021 y
ya se tiene que empezar la cosecha, el cultivo de soja a nivel país. Paraguay es un gran productor de soja, millones de toneladas de soja se producen en Paraguay. Estamos entre los 10 países exportadores de soja más importantes y, sin embargo, a falta de lluvia, los productores están diciendo: ¿qué hacemos si no llueve? Porque hay que plantar la soja. Y esto puede complicar el escenario de la producción y del ingreso de divisas. Por poner un ejemplo, hay una serie de problemas que se están generando en torno al clima, pero es demasiado coincidencia que justo en este tiempo de complicaciones pandemiológicas, digámoslo así, viene también una complicación climática sin precedentes. Por otra parte, mientras aquí tenemos una sequía histórica, en China las inundaciones están devastando ciudades enteras. Impresionante las inundaciones en China, ustedes habrán visto los videos, yo les recomiendo que busquen en YouTube porque hay muchísimos videos de inundaciones catastróficas como nunca antes. En Europa el clima llegó a 49 grados. También Canadá tuvo un pico histórico y en medio de todas estas complicaciones la ONU dice que al planeta Tierra solo le quedan 19 años de salud ambiental. Llamó la atención poderosamente a nivel mundial y las alarmas se activaron, como si fuese que podemos revertir todo el daño ecológico que ya hicimos los seres humanos sobre la Tierra. No lo vamos a revertir. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda afrontar. Pero aún con todo el daño del proceso de desgaste de la naturaleza a nivel mundial, yo quiero decirte que los juicios de Dios, cuando se habla de que se quemarán la tercera parte de los árboles, que se secará toda la hierba verde, que el agua se convertirá en sangre, no serán fenómenos climatológicos, será Dios actuando de manera personal a través de sus ángeles para intervenir en la ecología y demostrar al hombre quién es el que tiene el control verdadero. Esto hará que mucha gente se angustie y algunos pocos abrirán su corazón hacia Dios en esos tiempos angustiosos, pero increíblemente, de acuerdo a la Biblia, mucha gente, en lugar de reconocer su limitación ante un Dios justo que juzgará a la tierra, sin embargo, la Biblia dice que las personas empezarán a blasfemar en contra de Dios. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, el libro de Apocalipsis. Dice, ya en medio de todos los juicios, estamos hablando de las trompetas. Las trompetas consisten en un granizo y fuego mezclado con sangre que lloverá en cierta parte de la tierra, que la tercera parte de los árboles se quemará la hierba verde. La segunda trompeta es una montaña ardiendo en fuego precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convierte en sangre. Se entiende que es un asteroide o un meteorito. Morirá la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves será destruida. Un tercer ángel tocará la trompeta y caerá del cielo una estrella ardiendo. Esto sería un meteorito como una antorcha, y sobre la parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas caerá haciendo un daño irreversible, porque la estrella será ajenjo y la tercera parte de las aguas se convertirá en ajenjo, y muchos hombres morirán a causa de esas aguas amargas. El cuarto ángel tocará su trompeta y será herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no haya luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Así que vemos que en medio de todo esto, en Apocalipsis 8:13 dice: miré
y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! ¡Ay de los moradores de la tierra! A causa de los otros toques de trompetas que están por sonar. El quinto ángel hará sonar la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Es decir, aquí estamos viendo lo que probablemente esta estrella sería una potestad demoníaca, porque realiza acciones personales. Dice, se le da la llave del abismo, y abrirá la llave del abismo y soltará con él cosas extraordinarias. Por ejemplo, dice que subió del pozo como un humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es largo todo el contexto de las trompetas en Apocalipsis 8 y 9. Pero en pleno juicio de Dios, cuando nosotros pensamos y queremos decir, si Dios le juzga a la tierra, los hombres se arrepentirán. Muy pocos van a ser los que se arrepienten. Mira lo que dice Apocalipsis 9:20. Los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así no se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Qué dice la Biblia? No se arrepintieron. Es decir, las personas en pleno juicio de Dios, en pleno proceso de tribulación y gran tribulación, en lugar de arrepentirse, dice la Biblia, no se arrepintieron de las obras de sus manos, y no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es decir, la idolatría se pondrá más fuerte en pleno proceso de tribulación y gran tribulación. Y dice en el 21, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermanos míos, la Biblia nos dice que el tiempo está muy cercano. El Señor Jesucristo vuelve muy pronto. Yo quiero recomendarte un pasaje de la Biblia que es la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, donde todo el apóstol Pedro empieza a hablar con el título de El día del Señor vendrá. Y dice él que muy pronto el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Esta es una referencia ya después del milenio, cuando se establezca el trono del juicio final. Pero entendiendo que nosotros esperamos al Señor, dice el apóstol Pedro, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La Biblia declara en más de una oportunidad en el libro de Apocalipsis que los juicios de Dios son justos, santos y verdaderos, y Él los tiene que ejecutar por su santidad y por su justicia. Tú puedes estar del lado de la justicia de Dios, justificados en Cristo Jesús, o del lado de la justicia de los hombres en contra de la justicia de Dios. La humanidad está cerrando lentamente el ciclo de su tiempo para escuchar la voz de Dios, y se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz,
y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, ahora y hasta el día de la eternidad. Qué linda palabra. Hermano, yo te voy a decir una cosa. El fin de todas las cosas se acerca, tal como el mismo Pedro nos lo dice aquí en su carta en 1 Pedro 4:7. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Yo quiero pedirte, recomendarte, exhortarte a que cada vez más podamos apartarnos del pecado. El mundo gradualmente se está complicando y de repente va a haber una aceleración de complicaciones y sin darnos cuenta vamos a estar en principio de dolores. Todavía no estamos entrando gradualmente. Después tendremos los dolores de parto, el rapto de la iglesia y el inicio de los juicios del Apocalipsis. Falta todavía para eso. El apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, cuando habla del rapto de la iglesia de una manera espectacular aquí en Tesalonicenses. Esto es algo muy importante que lo atendamos. ¿Por qué? Porque cuando está hablando del rapto de la iglesia, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, que luego los que nosotros vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y allí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? De que el Señor viene pronto, de que el Señor va a cumplir su promesa de sacarnos de la faz de la tierra, así como nos lo dice el libro de Apocalipsis de una manera tan pero tan maravillosa, cuando el Señor Jesucristo mismo nos da la posibilidad de entender que seremos guardados de todo esto. Dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Por lo tanto, yo te digo, guarda y retén lo que ya tienes del Señor. Guarda y retén lo que ya tienes de su palabra. Ponte celoso de ese tesoro precioso que es la revelación del Señor Jesucristo de que Él vuelve muy pronto. Por ahora, estemos en oración, busquemos más de la presencia de Dios, estemos vigilantes, atentos a todo lo que pasa en el mundo, incendios, inundaciones, sequías, climas extremos, o calor extremo, o frío extremo. Tenemos el principio de una convulsión social a nivel mundial, tenemos la situación sanitaria que todos conocemos que no se va a terminar del día a la noche, van a ir apareciendo complicaciones con todo esto, acuérdense de mí, entonces estemos preparados, firmes, cuéntale a tu espíritu, cuéntale a tu alma, digo yo en una forma simbólica, de que están por venir tiempos difíciles y prepara a tu espíritu para el día adverso, porque van a venir días adversos y nosotros los cristianos vamos a entrar en ese principio de dolores, en ese dolores de parto y vamos a experimentar allí escasez y necesidades que nos van a pulir para que estemos listos para cuando suene la trompeta en el aire.
Por ahora solamente quiero decirte que Dios te bendiga rica, poderosa y abundancísimamente en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo vuelve pronto. Sonará la trompeta y los medios de comunicación quedarán atónitos por la desaparición de millones de cristianos. Aunque inventarán que fuimos llevados por ovnis, mucha gente entenderá que se tratará del rapto de la iglesia. Bendiciones para ti, para toda tu familia, en el nombre del Señor Jesucristo.